Buenas noches, estimados participantes. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión académica gracias a la alianza estratégica entre Wiña y Lex Justa y el valioso respaldo institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Hacemos posible este evento académico de alto nivel. El día de hoy contaremos con un tema determinante para la eficacia del proceso penal y la protección de los derechos fundamentales: medidas de coerción personal. Para desarrollar esta ponencia tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Renzo Criollo Rodríguez. Doctor, buenas noches. Primero, chicos, antes que nada, permítanme presentarles al ponente, al doctor Renzo Criollo. Es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, contando con una sólida formación académica respaldada por su grado de magíster por la Universidad de San Martín de Porres. Esta especialización le permite abordar los casos más complejos con un alto rigor jurídico y una visión estratégica del sistema de justicia. Gracias a su capacidad analítica y profundo manejo de la técnica procesal, es un reconocido profesional en el ámbito penal. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor para dar inicio a esta importante sesión. Buenas noches, doctor. Le cedo el uso de la palabra. Buenas noches con todos los presentes. Para mí es un gusto estar nuevamente en estas clases. Como le digo, siempre para mí va a ser un placer siempre compartir este tipo de conocimientos. Sabemos que no todos somos dueños de la verdad, pero ahí estamos, ¿no? Para poder poner nuestro granito de arena, ¿no? Y poder seguir con estas ponencias para poder tener más conocimiento día a día. Bien, ¿se me escucha? ¿Sí, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, ya listo. Bien. Hoy día me ha tocado, bueno, en este caso me han dado la oportunidad para poder exponer sobre medidas de coerción procesal en el derecho penal, ¿no? Es un tema muy controversial porque obviamente surgen demasiadas preguntas en la misma práctica. A veces vemos de que se vulneran derechos fundamentales, se vulnera el contenido esencial, el núcleo esencial de un derecho fundamental al momento de poder, en este caso, dictar medidas de coerción, tanto sean personales o también sean reales, ¿no? Entonces, en la práctica se ve siempre reiteradamente, ¿no? De que a veces los jueces de primera instancia o los fiscales adjuntos o los fiscales provinciales, ¿no? Solicitan a veces medidas que ni siquiera deben ser en este caso fundadas, pero a veces el juez lamentablemente no lo declara fundada y uno hay que irse por una apelación y todo para irse a un juez de segunda instancia para que ese reciente den la razón. No debería ser, ¿no? Porque obviamente todo juez, todo fiscal debe estar actuando bajo el marco del principio de legalidad, pero sin embargo en la realidad eso no se ve, ¿no? No se escucha, no se ve, no se plasma, ¿no? Eso, ¿no? Y eso te lo digo porque obviamente uno en el día a día ve justamente de que hay requerimientos que justamente no están o no encajan con lo que indica la norma para que un juez se declare fundado, ¿no? Pero bien, eso ya es otro cantar, ¿no? Es como decir, es una expresión de indicando de que el sistema a veces no es lo que plasma la norma procesal. Pero bueno, ¿se ve en este caso lo que estoy acá plasmando? ¿Se ve la filmina? Sí, doctor, sí se logra visualizar. Gracias. Me van a disculpar con todo, lo que pasa de que he tenido mi UCB, lo he dejado en mi trabajo, este es un UCB antiguo ya, y bueno, por el tema del tiempo ya vamos a seguir con esto ya. Bien, acá, por ejemplo, para comenzar antes este tema, debemos primero pensar qué es medidas de coerción procesal. O sea, ¿qué es una medida de coerción? ¿Qué es la coerción? Debemos plasmarnos siempre de que una coerción es como decir algo obligado a alguien para que pueda dar algo o se pueda restringir algo. Acá, por ejemplo, la dogmática y la doctrina española, por ejemplo, como Asensio Mellado y Moreno Catena, no hablan de medidas de coerción procesal. Ellos tienen una denominación diferente. Su denominación, ¿qué cosa es? Medidas cautelares. Y a la hora de escuchar medidas cautelares, obviamente nosotros nos vamos a ir de frente al Código Procesal Civil, pues, ¿no? Que es la madre, es el nacimiento de todo esto. Medidas cautelares. Así lo denomina la doctrina española. No tiene diferencia en sí, son solamente denominaciones, pero debemos tener en claro que la dogmática española tiene una denominación diferente a la dogmática peruana, que en este caso lo hemos denominado medidas de coerción, ellos medidas cautelares. Si nos vamos a lo que viene a ser una medida cautelar, el Código Procesal Civil siempre indica que tiene que tener tres presupuestos. ¿Cuáles son los tres presupuestos? Como ustedes lo sabemos, primero, el fumus boni iuris,
el periculum in mora y la razonabilidad de la medida. 3 presupuestos que sí o sí tienen que estar siempre plasmados en un requerimiento para una medida cautelar y que tiene que ser dictada conforme a derecho. Si no se encuentra ninguno de esos presupuestos, la medida significa que no es válida, es nula, no sirve. ¿Por qué? Porque no se ha plasmado dentro del marco de legalidad que indica la norma. En el caso del proceso penal, ¿qué es lo que tienes? El fumus comissi delicti, obviamente el peligro en el tiempo de la demora y también el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Recuerda que el principio de proporcionalidad está enmarcado o está trazabilizado en todas estas medidas cautelares o en todas estas medidas de coerción procesal, sea real, sea personal. En cualquiera de ellas, el principio de proporcionalidad va trazado por eso. Es como decir, como una espada que ingresa a un cuerpo. Sí o sí tiene que estar. Si tú no analizas proporcionalidad, la medida también es inválida. Proporcionalidad dentro de sus 3 presupuestos, ¿no? Que sea idóneo, que sea necesario y que realmente haya una proporcionalidad en sentido estricto. 3 presupuestos o 3 subprincipios o 3 subpresupuestos que tienen que estar dentro de este presupuesto de proporcionalidad. Si la proporcionalidad no existe, significa, como te dije, que la medida es inválida. Teniendo entonces claro esto, vayamos, como te digo, primero a tener una diferencia, ¿ya? El Código Procesal, en su artículo 202, habla sobre búsqueda de pruebas y restricción de derechos, que es diferente a las medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal que están reguladas en el 253 del Estatuto Adjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Y que debemos tenerla siempre en cuenta, porque no es lo mismo, recuerda de que no es lo mismo. La búsqueda de prueba y restricción de derechos tiene un fin distinto a las medidas de coerción procesal. Son 2 cosas diferentes, no debes confundirla, ¿ya? ¿Cuáles son los fines de la búsqueda de prueba y restricción de derechos? El esclarecimiento del hecho. La búsqueda de prueba, la preservación de la prueba para el esclarecimiento del hecho. Ese es el fin de la búsqueda de prueba y restricción de derecho. Distinta a lo que viene a ser las medidas de coerción procesal, que su fin es diferente. ¿Cuál es el fin? Primero, que en este caso sea indispensable, ¿para qué? Para evitar el peligro de fuga, el peligro de obstaculización, el peligro de insolvencia del imputado, el peligro de reiterancia delictiva y, en este caso, plasmando estos 5 que son, se da que el 253 del Estatuto Procesal Penal indica que su fin es distinto. O sea, para que tengas en claro hoy día en esta clase y que te vayas tranquilo y que puedas indicar por lo menos sé cuál es la diferencia, la búsqueda de pruebas tiene un fin de esclarecimiento de los hechos y las medidas de coerción procesal tienen un fin de ¿qué? De evitar fuga, de evitar insolvencia, de evitar reiterancia delictiva y en este caso también evitar también la obstaculización. 2 fines distintos. Recuerda que el Código de Procedimientos Penales, el Código del 40, es diferente a este Código del 2004. Es la primera vez que tenemos un código donde en el apartado 3, en la sección 3, se da en este caso o se plasma todas las medidas de coerción procesal para este tipo de procesos. Es diferente al anterior código que hemos tenido, es distinto. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿ya? Entonces, como ya sabes cuál es la diferencia entre búsqueda de prueba y medidas de coerción procesal, primero voy a entrar a la búsqueda de prueba antes de ingresar a la coerción procesal. Hay que ir siempre en partes, ¿no? No es mi tema de hoy día ya, pero sería bueno siempre entrar de poco a poco para llegar recién a las medidas de coerción procesal. Bien, como te expliqué en su momento, ya ves ahí en la filmina cuáles son los presupuestos para una búsqueda de prueba, ¿no? Que viene a ser la preservación, ¿no? ¿Qué cosa? Tiene que haber suficientes elementos de convicción. Suficientes elementos de convicción, ojo, que hayan sido recabados siempre respetando el derecho fundamental, el núcleo esencial, el contenido esencial. No confundas, ¿ah? Una cosa es vulnerar un derecho fundamental, pero otra cosa es vulnerar el contenido esencial de un derecho fundamental. Son 2 cosas diferentes. Segundo, como te indiqué, principio de proporcionalidad, el que traspasa por todas estas medidas, que sí o sí tiene que estar dentro de sus 3 subprincipios. Entonces sería el segundo presupuesto. Otro, requerimiento debidamente motivado, que obviamente, bueno, la motivación de las resoluciones judiciales, el principio de la motivación, que sí o sí tiene que estar plasmado tanto en el requerimiento fiscal, porque también ellos tampoco no se salvan. El fiscal, a la hora de emitir un requerimiento,
tiene que en este caso motivar su requerimiento. No solamente basta, señor juez, te requiero prisión preventiva, ¿ya? Tienes que motivar por qué motivo estás pidiendo. ¿Qué? ¿Hay fundados y graves elementos de convicción? ¿Hay peligro de fuga? ¿Hay prognosis de pena? ¿Hay proporcionalidad? Sí, perfecto, entonces sí sería válido. Y lo último, tiene que haber sí o sí confirmatoria judicial. Este es un presupuesto que muchas veces los fiscales cuando piden prisión preventiva o hasta antes se olvidan. Si tú lees una carpeta fiscal, hasta a veces hay prisiones preventivas sin confirmación judicial y que el abogado defensor se le pasa. Obviamente no es materia de nulidad en el proceso penal, ¿ya? Es una materia de irregularidad que puede ser convalidado y que obviamente si en caso el fiscal no lo hace, esto de acá tiene responsabilidad administrativa. Eso nadie lo niega. Pero en este caso hay requerimientos fiscales como la prisión preventiva, la detención preliminar, la convalidación de la detención que no tiene confirmatoria judicial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los elementos de convicción acopiados en su momento no podrían servir para poder pedir en ese momento un requerimiento, como la prisión preventiva. Que el juez, convalidándolo, lo puede hacer en audiencia, pero depende de cada caso en concreto, porque si el caso es muy complejo y ve que realmente se han vulnerado derechos fundamentales, el juez en ese momento debería rechazarlo, porque no hay confirmatoria judicial, pero es dependiendo de cada caso en concreto. Bien. Todo tipo de medida que se dicta en este proceso penal puede ser materia de apelación, obviamente dentro del tercer día, ¿ya? También se puede pedir el reexamen. Si en caso tú ves que hay un nuevo elemento de convicción que cambia en este caso la primera decisión que se tomó. Si hay un elemento de convicción que en este caso contradice a todo lo que en su momento se dictó y se requirió, esto tiene que ser materia de un reexamen. Y si es fundado, obviamente va a ser en este caso volver al status quo que en este momento se estudia. Bien, como primer fundamento en este caso, con lo que viene a ser la búsqueda de pruebas, ya no es por si acaso medidas de coerción, ¿eh? Como te dije, no te confundas, no es. Estas son medidas de búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Bien, tenemos como primero el 205. 205 del Estatuto Procesal Penal que indica el control de identidad policial, el famoso control de identidad policial. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿No? Creo que todos hemos sido testigos, hasta a veces, quién sabe, hemos sido también pasibles de este tipo de controles donde la policía agarra y en la calle te pide DNI. Y tú dices, ¿pero por qué me pides DNI? ¿Qué pasó? DNI, te estoy haciendo un control de identidad. Identifícate. Y tú, obviamente, como un ciudadano que de buena fe, ¿no? Todo eso sabes que toma mi DNI y todo. Pero ahí se está vulnerando un derecho, pues. El control de identidad solamente se pide, ¿para qué? Para prevenir un delito o para realizar información de un delito que ya se realizó. Son los únicos dos motivos por los cuales un policía asignado, bueno, en este caso un policía nacional del Perú, solamente puede hacer un control de identidad. Nada más. No existe otro supuesto. No existe otro que, ¿sabes qué? Te viene actitud sospechosa y por tal motivo te pido tu DNI. No existe que, para mí yo presumo que como estás ahí escondido en un árbol, estás en un delito, posiblemente en un pase de droga y por tal motivo control de identidad. Y encima hago un registro de personas conforme al 210. Eso no existe. Eso de ahí es vulneración total de un derecho fundamental, derecho a la intimidad. Entonces, tienes que tener claro, hoy tienes que salir de acá sabiendo muy bien que solamente hay dos supuestos nada más, para prevenir un delito o para obtener información si en caso se ha cometido un delito. Son los únicos dos supuestos por los cuales un policía puede realizar un control de identidad. En este caso, ya tenemos obviamente ya jurisprudencia internacional, el caso Azul Rojas Marín versus Perú, donde se acreditó realmente una vulneración al derecho personal, al derecho a la intimidad de esta persona. El caso Azul Rojas Marín versus Perú es un caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual, el caso es mira, era una persona que era transgénero, ¿ya? Una persona homosexual. Estaba circulando, estaba transitando por una calle y dice que vienen los policías con su carro, lo intervienen, ¿ya? Intervienen, agarran, lo ven, ¿sabes qué? Tu documento, ¿no? Parecía que no tenía, lo suben al carro, lo llevan a la comisaría supuestamente para hacer
un control, ¿no? De que realmente si es que él era o no era la persona, en la comisaría aparentemente sufre violaciones porque le meten la vara en el ano y todo. Él en busca de justicia va a la fiscalía, le deniegan, después se va ante jueces de primera instancia, le deniegan también igual, él se vaya a la Corte Interamericana, ¿ya? Y ahí es donde recién la Corte Interamericana en una sentencia de verdad espectacular, tienen que leerla, la verdad, donde indica los presupuestos, cuáles son los presupuestos de un control de identidad. No basta solamente por el mero hecho de actitudes sospechosas. Los casos que llegan a la fiscalía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú tienes un caso, una carpeta fiscal de una persona que ha sido detenida por tráfico ilícito de drogas en su modalidad de microcomercialización. Y tú ves, ¿no? Lees el acta de intervención policial y te sorprendes, de verdad. O sea, sinceramente me da cosa leer esas cosas, de verdad. Indica, la policía que estuvo, ¿no? En las inmediaciones de tal, ¿no? Realizando actos de patrullaje, ¿no? Y por ahí vimos una persona en presuntos tipos de pase, pero que estaba parado ahí y por tal motivo lo intervenimos dentro de los supuestos de flagrancia delictiva, que no sé qué, ya. Hicimos el registro personal, encontramos 250 quetes de papel periódico, aparentemente marihuana, y la parte intervenida, aparte de eso, también indicó que él tenía más droga en su casa y con la anuencia de esta persona nos llevó a su casa y encontramos más droga. Todo esto autorizado por el imputado. De verdad, eso se ve en la realidad. Obviamente, ¿qué persona te va a autorizar a ti si yo sé que soy responsable, te voy a llevar a mi casa? Policía, ven, tengo más droga. Pues ahí vulneras derechos fundamentales. Y es más, ¿ah? En el acta todavía ponen todavía, el señor asume su responsabilidad, acepta. Esa acta es inutilizable, pues, derecho a la no autoincriminación, indiferentemente que te digo si estuvo o no en los supuestos de una flagrancia delictiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este control de identidad policial. ¿Ya? Siempre se ve en las calles, ¿no? Control de identidad porque quiero ver si que tiene requisitoria. Eso no hay, excepto que haya un operativo, con un número de operativo, haya un fiscal que indique perfecto, eso sí se puede hacer. Pero no basta solamente, porque yo pertenezco al escuadrón de emergencia y hoy día se me ocurrió, ¿sabes qué? DNI a ti, ¿sabes qué? Porque te vi actitud sospechosa. Eso no existe. Ponte en la mente, eso no existe. Es vulneración de un derecho fundamental y es un abuso de autoridad que esta persona, este policía, puede ser denunciado penalmente. Y también, obviamente, administrativamente ante inspectoría y todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Si en caso te sientes afectado. Videovigilancia, bueno, en este caso es algo sencillo, como ves ahí, el fiscal lo puede, ¿cómo se llama? Lo puede realizar por sí mismo o también por pedido de la policía, sin que este afectado tenga conocimiento, ojo, donde se puede hacer el óbice, ¿no? Observación, vigilancia, seguimiento, pero siempre, como te dije, dentro de su presupuesto tiene que estar convalidado. O sea, tiene que sí o sí pasar por una confirmatoria judicial. Si esto no existe, ese acto también se vuelve irregular, ¿ya? Pesquisas, bueno, con un policía va y quiere verificar información en diferentes lugares donde se realizó el hecho punible, ¿no? Lugares abiertos, donde va a verificar si hay un rastro, hay una huella. ¿Por qué digo huella? Recuerda, una huella distinta a una impresión dactilar. ¿Cuál es la diferencia entre huella e impresión dactilar? ¿Alguien conoce eso? Un libro de regalo, para que sepa. Pueden participar, por si acaso, no me gusta que sea un monólogo. Pueden participar. Doctor, repite la pregunta. Diferencia entre huella e impresión dactilar. Un libro de regalo, ¿eh? Bien. La huella es cuando una persona pone voluntariamente en un papel. Perdón, me estoy equivocando. La huella es de manera involuntaria. El ladrón, el delincuente que ingresa a una casa y toca, en este caso, por ejemplo, algún objeto o algo, está dejando su huella porque es de manera involuntaria. A diferencia de la impresión dactilar, que es cuando tú voluntariamente en un papel plasmas tu dedo
y queda ahí tu impresión dactilar. Esa es la diferencia. La huella es involuntaria, la impresión dactilar es voluntaria. Bien. Retenciones, 209 del Código Objetivo. La policía, dando cuenta al fiscal, cuando resulte necesario practicar una pesquisa y puede disponer que las personas no se ausenten, ¿ya? De acá. Entonces, la retención solamente puede ser máximo durante 4 horas. No necesariamente que sean 4 horas. Acá también se establece un plazo razonable porque motivo. Acá quiero también dejar en claro una cosa, ¿ya? Recuerda que la calidad jurídica o la situación jurídica de una persona por lo cual es vulnerado su libertad solamente son en 3 supuestos. ¿Cuándo? Cuando estás detenido, cuando estás retenido o cuando estás arrestado. Cualquiera de los 3. Si el policía que dice, estás intervenido, eso no es una situación jurídica. ¿Ya? Ese es un supuesto de contacto del sujeto agente, o sea, de la persona con la policía. Es el primer contacto que tienes, intervenido. El código indica intervenido, pero no es situación jurídica. Tu situación jurídica cambiará cuando ¿qué? Cuando pasas de intervenido a detenido. ¿Por qué? Cuando una persona está detenido, ¿quién sabe? ¿Cuáles son los únicos 2 supuestos por los cuales una persona puede ser detenida? Por mandato judicial y por fragancia. Claro. Son los únicos 2 supuestos por los cuales una persona solamente puede ser detenida. Ojo aquí, ¿ah? Doctor, el libro. No existe otro más. No existe otro más. Cuando una persona está retenida, conforme ves en la diapositiva, el 209, retención, máximo 4 horas. ¿Para qué? Para que puedan en este caso realizar las pesquisas. Y cuando una persona está arrestada, el arresto ciudadano, pues, el famoso arresto ciudadano. Por ejemplo, cuando un serenazgo dentro de sus funciones ve que una persona está cometiendo un delito y obviamente interviene esta persona, lo agarra, lo pone ahí y después lo pone a disposición de la policía. Son los únicos 3 supuestos por los cuales la situación jurídica o sea, la calidad de intervenido cambia su situación jurídica a detenido, retenido o arrestado. Son los 3. No existe otro. Si tú ves en un parte policial, el señor está intervenido, entonces tiene que irse libre, pues. ¿Por qué está acá? ¿Mm? Registro de personas. 210. ¿Cuándo se puede realizar un registro de personas? A una persona que, entre comillas, ¿cómo se llama? Está cometiendo un delito, ¿no? A mí me pasó un caso, ¿ya? Yo, por ejemplo, a veces manejo carro, a veces manejo moto. Una vez estaba en Independencia, estaba esperando a mi esposo. Estaba con mi moto parado ahí. Bueno, yo cuando estoy solo, a veces paro, no estoy así, ¿no? Paro con vivirito, o sea, bueno, ya. Y el tema es de que justo estaba parado y vienen 7 motorizados. ¡Blum! Se ponen ahí. Y me dicen, vamos a revisar tu mochila. Yo tenía una mochila, obviamente, ¿no? Revisemos tu mochila porque tenemos que ver acá si realmente acá están acá robando, ¿no? Y no sabemos, ¿no? La pregunta es, ¿esa intervención, el primer contacto del policía conmigo, es legal? ¿Está bajo el marco, bajo el principio de legalidad? ¿O no? ¿Qué opinan? La primera intervención, o sea, la intervención de la policía hacia mi persona, ¿sabes qué? Estamos acá buscando, o bueno, según ellos, estaban viendo supuestamente, o peinando la zona, ¿no? Y dice que me vieron en actitud sospechosa, según ellos, y que por tal motivo vamos a revisar tus cosas. Sí me solicitaron, obviamente, ¿no? Que es el primer paso, pero yo me negué. Esa intervención, primer contacto de la policía con mi persona es legal, se enmarca dentro de un principio de legalidad, es objetivo, se puede hacer. La respuesta es no, obviamente. Siempre tú vas a hacer un registro de personas enmarcado dentro del control de identidad. Recuerda que el 205 y el 210 siempre están conectados, ¿ah? Siempre, así no quieras. El 205 del Estatuto Procesal Penal con el 210 siempre van a estar conectados. Control de identidad policial y el registro de personas, porque siempre se realiza uno con otro a veces. Para que tú hagas un registro de personas,
tienes que tener fundadas razones, plasmadas obviamente en el acta de intervención policial, plasmadas en este documento que acredita realmente de que hubo una fundada razón, o sea, un dato objetivo que acredite realmente de que tú estás inmiscuido o vinculado en un hecho punible. Ejemplo, están rondando la zona y ven de que hubo una balacera y yo estoy con mi moto posiblemente con un arma metiéndolo o estoy así, pero ven algo objetivo, ¿eh? No tenemos sospechoso, ven algo objetivo. Eso sí sería fundada razón y que tiene que estar plasmada en un documento que en este caso es el acta. Si eso no está plasmado en el acta, no hay fundada razón. Te irías por una tutela. Intervención corporal. Intervención corporal del imputado. ¿Ya? Acá el fiscal puede solicitar tanto de otras personas o también del mismo imputado, ¿ya? Puede ser análisis sanguíneos, pruebas moleculares, exploraciones radiológicas u otros. ¿Ya? Este es un tema ya, no hay mucho acá que hablar en este tema, ¿no? O también en el tema de lo que viene a ser la alcoholemia, ¿no? Cuando la persona está en estado de ebriedad, ¿no? Lo llevan a la sanidad para que pueda realizarle tanto el dosaje cuantitativo y cualitativo, ¿no? Y ahí ya si cambia de color el radioactivo, se va a ver realmente que está positivo y bueno, ya sigue su procedimiento por el delito de conducción en estado de ebriedad, ¿no? Delito contra la seguridad pública. El allanamiento, también muy discutido, obviamente, ¿no? El allanamiento tiene que ser un requerimiento que el fiscal plasme, quién es el fiscal autorizado, cuál es la duración, qué se va a incautar. Acá hay un problema. Siempre ocurre en los requerimientos fiscales, pueden ver ustedes los requerimientos fiscales, ¿ya? No ponen qué se va a incautar o incautan más de lo que ya pusieron. Vulneran derechos fundamentales, de verdad, este es un tema, de verdad. Pero bueno, ya, mejor no hablo. Yo siempre soy bien así emotivo con esas cosas. Exhibición forzosa e incautación. Me van a disculpar por las diapositivas, como le digo, lamentablemente la diapositiva que estaba preparada para esta clase lo dejé en mi trabajo y al toque nomás traté de conseguir una rápida, por eso que no está resuelto todo, ¿no? Me comprometo en todo caso con la escuela, si en caso los que deseen les voy a pasar, ¿no? La diapositiva ya llena, todo, ¿no? Este es un bosquejo que hice en mi momento hace tiempo. Bueno, exhibición forzosa. Acá, recuerda que te hablé en un comienzo la diferencia entre búsqueda de prueba y restricción de derechos y medidas de coerción procesal. Dos cosas diferentes, ¿te acuerdas? Cada uno tenía un fin distinto, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Ya. La búsqueda de pruebas y restricción de derechos tiene como fin, ¿qué cosa? El esclarecimiento del hecho y obviamente preservar, en este caso, alguna prueba que tengas. Y la medida de coerción procesal, ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el fin de la medida de coerción procesal? Un libro. De verdad que estoy hoy día regalón, creo. Un libro para que me diga cuáles son los fines de las medidas de coerción procesal. ¿Y quién está conectado, saben? Ya, parece que no quieren participar, muchachos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya. No quieren el libro. Ya. Entonces, la diferencia. Las medidas de coerción procesal, como digo, tienen fines de qué? De peligro de fuga, peligro de obstaculización, peligro de reiterancia delictiva y peligro de qué? De insolvencia del imputado. Esos son los fines que tiene una medida de coerción procesal, a diferencia de la búsqueda de prueba y restricción de derechos, que tiene como fin, ¿qué cosa? El esclarecimiento del hecho y la preservación de la prueba. Dos cosas, dos fines diferentes, por lo cual tú debes enfocar, y aquí va a estar por qué es el motivo. El tema de la incautación. En el tema de la incautación, y te lo voy a poner acá para que veas, en el tema de la incautación tenemos el acuerdo plenario 5-2010. Habla sobre la diferencia sobre incautación. Incautación instrumental e incautación cautelar. Son dos cosas diferentes. ¿Alguien sabe la diferencia? Incautación instrumental, incautación cautelar. ¿Alguien sabe la diferencia? No, están escribiendo. No.
Bien. La incautación instrumental se realiza ¿para qué? Justamente para poder realizar actos de investigación. Ejemplo, una persona que conduce su vehículo y lesiona a una persona, lesiones culposas, delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones culposas. Y en este caso, el fiscal lo que hace, ¿qué cosa? Bueno, la policía en este caso, primero que es, retiene el vehículo por 48 horas. Eso indica la RTN, Reglamento Nacional de Tránsito, indica que el vehículo se quedará incautado 48 horas. ¿Para qué? Para sacar, en este caso, posiblemente, ¿qué cosa? No posiblemente, para sacar, ¿qué cosa? El peritaje de daños. Bien, hasta ahí acaba la chamba del policía. Pero el fiscal puede, en este caso, ¿qué cosa? ¿Qué puede realizar? Una incautación instrumental, o sea, sacar una disposición indicando que se va a quedar el carro cautelar, instrumentalmente en la comisaría. ¿Para qué? Para que posiblemente pase, en este caso, alguna pericia para verificar si que hay sangre, si que hay huellas u otras cosas, u otros tipos de exámenes. Entonces, eso es el fin, la incautación instrumental. ¿Para qué? Para realizar actos de investigación que una vez ya realizados, el fiscal tiene que disponer la devolución. O en su defecto, realizar otra disposición, realizar un requerimiento de secuestro conservativo. ¿Para qué? Para preservar el vehículo y poder, en este caso, tener viabilidad con la reparación civil. Que ya cambiaría, ¿no? De incautación instrumental a incautación cautelar. Es dual, ¿eh? Este acuerdo plenario habla sobre que la incautación puede ser cautelar. Acá, mira, para que lo puedas ver, ¿ya? No me creas a mí, ¿eh? Créele al acuerdo plenario. A ver, ¿dónde estás? Ahí está, ¿ves? Presenta una configuración dual, dice. ¿Ves? Como te dije, es diferente, ¿ah? Como medida de búsqueda de prueba y restricción de derechos, pero también como medidas de coerción, bueno, procesal, ¿no? ¿Te das cuenta? El mismo acuerdo también te dice, oye, no te confundas, ¿ah? Hay una diferencia entre búsqueda de pruebas y medidas de coerción procesal. No confundan, los fines son diferentes, son distintos. Por eso es que la incautación tiene esa viabilidad, tiene esa dualidad de pedirlo de diferente manera. Y el fiscal tiene que conocer como el defensor de la legalidad, y resalto esto porque en la práctica se ve cualquier pachotada, de verdad. Y de verdad te digo esto porque hasta que me siento, de verdad, así, porque veo cada caso. Debe conocer la norma procesal, pues, para poder pedir diferentes tipos de requerimientos. Y esto de acá es donde es su talón de Aquiles. No dominan la incautación, no dominan la inhibición. Y acá pecan. Obviamente, el abogado defensor, el abogado acucioso, si conoce y domina la norma procesal en estos temas de medidas de coerción o búsqueda de restricción de derechos, obviamente se lo va a levantar en peso, pues, ¿no? Ya eso ya depende de cada uno, cómo también se prepara, pues. Bien, exhibición, esto de acá ya se me pasó la hora rápido, en 20 y 43 ya. Bueno, ajá. Comunicación, esto será para otra fecha. Levantamiento de secreto bancario, obviamente igual también, como le dije, tiene que tener toda la trazabilidad de la proporcionalidad, indicar qué plazo estás pidiendo, por qué motivo pides el secreto bancario. ¿Tienes suficientes elementos de convicción o no? Hay requerimientos de secreto bancario que se piden por pedir. Y el juez lo funda, o sea, que ahora es un tema, de verdad, pero tiene que ser, como te digo, conforme indica la norma, suficientes elementos de convicción que vinculen a este imputado y que haya una proporcionalidad de la medida. ¿Para qué? Para poder solicitar un levantamiento y que pueda ser declarado fundado por el juez de investigación preparatoria. Clausuras, ya, prueba anticipada, creo que todos lo conocemos también. Medidas de protección, igual. Medidas de coerción procesal, porque hemos llegado ahorita hasta ahora a este tema ya. Mucho me he enfocado en la búsqueda de pruebas. Bien, a ver, vamos rápido, ¿ya? Como te indiqué, ahí dan sus principios, principio de motivación. Toda medida de coerción procesal tiene que estar debidamente motivado. Principio de las resoluciones judiciales, principio de motivación de las resoluciones fiscales. Principio de instrumentalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que toda medida puede tener un fin, no es siempre perenne. Si el proceso declarativo acaba la medida cautelar.
Principio de legalidad. Toda medida cautelar tiene que ser dictada bajo un marco de legalidad, o sea, tiene que estar plasmada en este código, ya aquí. ¿Para qué? Para que te puedan dictar. No puede haber otra distinta. O en su defecto, las que están plasmadas en el Código Procesal Civil, que sabemos que se usa de manera supletoria, pero no puede ser plasmado de diferente manera si no está puesto en el código. Principio de jurisdiccionalidad. ¿Qué significa eso? Que solamente va a ser dictada por un juez. El fiscal solamente utiliza el principio rogatorio para poder pedir al juez: oye, juez, te requiero este tipo de medida procesal. Por favor, díctamela. El juez evaluando, porque sabemos muy bien que el juez sabe de derecho, iure non curia, él evaluará el requerimiento fiscal, indicará realmente si que está bien y dictará, en este caso, fundado o infundado su pedido. Provisionalidad, como te dije, es siempre provisional. ¿Por qué? Porque si en caso en un momento se dictó una medida cautelar y en este momento vemos que han nacido o han ejercido nuevos elementos de convicción que desvirtúen este primer razonamiento que tuvo, se puede en este caso quitar y poner otra medida menos gravosa o más gravosa. Y el famoso principio de proporcionalidad, como te dije, principio que en su momento lo dijo Robert Alexis, espectacular en el tema ese de que habla sobre, ¿no?, sobre los tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Cuál es la finalidad? Como te dije en su momento, plasmado acá, pues, ¿no? Investigación eficaz, asegurar la investigación, evitar la obstaculización, evitar riesgo de fuga, evitar el peligro de reiterancia delictiva, y lo que falta acá también es el tema de evitar la insolvencia del imputado, ¿no? Porque él puede vender, puede ser, y por eso existen las medidas cautelares. Plasmado acá, todos los tipos de medidas de coerción personal: detención, arresto ciudadano. Vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? La detención, ¿qué hay? 259 del Código Procesal Penal. ¿Qué especifica? Los tipos de flagrancia: flagrancia estricta, cuasi flagrancia y presunción de flagrancia. El TC ya ha especificado ya cuando hay una flagrancia delictiva. O sea, tienen dos elementos, dos fundamentos. ¿Cuáles son? ¿Quién me los dice? Quiero entregar un libro. Acá está el libro tirado, mira. El que me dice cuáles son las dos notas sustantivas que indicó el TC sobre el tema de la flagrancia, le voy a dar un libro, de verdad. ¿Alguien sabe? ¿Están ahí? No, no están ahí. Ya, bueno, ya. Son sus notas sustantivas y sus notas adjetivas. Son dos notas que tiene el TC para poder acreditar realmente de que hay una flagrancia delictiva. Nota sustantiva: inmediatez personal, inmediatez temporal. Personal, que esté el sujeto ahí, que lo veas ahí. Temporal, en el mismo tiempo, en el mismo acto. Las notas adjetivas: la necesidad urgente de la intervención del policía. Dos notas que indicó el TC en reiterada jurisprudencia y que debes conocerlo para diferenciar cuándo hay una flagrancia delictiva y cuándo no. No solamente por la mera sospecha, como indica la Policía Nacional del Perú, a mis amigos de la Policía Nacional. No solamente basta por la sospecha, ¿ya? Acá tienes que distinguir, distingue muy bien también en el tema cuándo es una flagrancia delictiva y cuándo es un peligro inminente de su perpetración. Son dos cosas diferentes. Y recuerda, conforme al artículo 7 de esta ley adjetiva, indica que toda ley que coarta la libertad y que restringe derechos fundamentales debe ser interpretado restrictivamente. Eso métetelo en la cabeza. Hubo un caso de, no sé si se acuerdan, de la señorita Jacqueline Salazar, una empresaria, creo que fue secuestrada en, ¿cómo se llama este lugar? No me acuerdo, creo que fue en Los Olivos o Independencia. Bueno, primero en este caso el Ministerio Público tipifica el hecho como secuestro, pero viendo bien los hechos era un secuestro extorsivo, o sea, en el tema de la extorsión en sus agravantes. Artículo 200, párrafo 7, creo, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Esta señorita estuvo secuestrada, estuvo casi como una semana, creo, y la policía no la hallaba. La pregunta es, cuando la policía, cuando ya llega a donde estaba el lugar, y la encuentra, obviamente, en el lugar que fue ya después de una semana, la defensa de los imputados le dijo al JIP: oye, JIP, pero realicemos un control de legalidad conforme al 266, inciso 3 del Código Procesal Penal. Hazme un control de legalidad.
¿Cuál es? ¿Hubo flagrancia o no? Para que estén detenidos. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Conforme al artículo, y te lo voy a citar acá ya. Bueno, por ese artículo que creo que lo tenía. Ya. Conforme al artículo 82 del Código Sustantivo, indica, mira, el inicio de los plazos de prescripción. ¿Qué dice? En el delito permanente a partir del día en que cesó la permanencia. ¿Y qué decía el fiscal o qué decía la jueza? Que la flagrancia delictiva se mantenía o permanecía porque ella ha estado secuestrada durante todo este tiempo. ¿Acaso el artículo 259 no indica que la flagrancia son máximo 24 horas? ¿No? La flagrancia son 24 horas, ¿eh? Tú no puedes hacer una analogía in malam parte indicando que conforme al artículo 82 que regula el tema del plazo de prescripción, indicar que como el delito de extorsión es de efecto permanente y el inciso 4 del artículo 82 indica que el delito permanente cesa a partir de que cesa, perdón, o sea, que rige a partir de que cesa la permanencia, entonces significa que estamos en todo este bloque de flagrancia. Eso de ahí no es correcto. Acá se utiliza la dogmática. Unos pueden estar de acuerdo, otros no, pero se utiliza la dogmática que en su momento ya plasmó el TC. Y como te dije hace rato, acá hay una diferencia. Flagrancia delictiva o peligro inminente de su perpetración. Son dos cosas distintas. Bien, ahora estos ciudadanos, como te indiqué hace rato, donde había un serenajo que, por ejemplo, ve a una persona que está robando, por ejemplo, ¿no? Y lo puede agarrar, lo puede detener, bueno, tener ahí hasta ahí, lo puede llevar a la comisaría, a los ciudadanos. Detención preliminar judicial, esos son en casos donde no hay flagrancia, ¿no? Y el fiscal, en este caso, cuando ve que hay ciertos elementos plausibles para poder dictar o para poder detener a una persona para realizar más datos investigativos, porque esto acá lo hacen siempre porque van a pedir una prisión preventiva, pues, y saben de que sí o sí la persona se va a fugar. La convalidación de la detención, que en su defecto también es igual, detención preliminar judicial en caso de flagrancia. El 266, como te digo, ahí te habla sobre el tema de que se puede realizar hasta por 7 días. Prisión preventiva, la discutida prisión preventiva, que todos sabemos, ¿no? ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son sus presupuestos? Graves y fundados elementos de convicción, pronóstico de pena, peligro de fuga, obstaculización, la durabilidad de la medida y, en todo caso, también el principio de proporcionalidad. Acá tienes que tener en cuenta siempre cuando pides una prisión preventiva, verificar los fundados y graves elementos de convicción. ¿Qué es fundado y qué es grave? ¿Alguien sabe qué es fundado y qué es grave? Otra vez, un libro. ¿Alguien sabe? Nadie. Ya bueno. Graves y fundados elementos. Uy, se me va a acabar la batería acá ya. Bueno, ya. Graves y fundados elementos de comisión. Graves. Que tenga o que haya suficientes elementos que vinculen. ¿Se me escucha? Se me acabó la batería de mi laptop. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, la disculpa del caso, como le digo, estaba con otra cosa, ya bueno. Para acabar entonces, en lo que viene a ser la prisión preventiva, graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué son graves? ¿Qué son fundados? Graves, que haya suficientes elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho ilícito, y fundados, que sean recabados legalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya habido ninguna vulneración al contenido esencial del derecho fundamental. Esto tienes que tú siempre tenerlo en cuenta. El abogado Salas Beteta siempre hace, en este caso, anuncio de esto. ¿Ya? Siempre lo hace y eso se queda siempre en la mente. Bien, me quedó corto el tiempo, de verdad. Me gustaría seguir plasmando acá, pero se me acaba de acabar la batería en la laptop.
Los que desean, como le digo, les puedo pasar después las diapositivas. Eso sería todo conmigo. Si tienen alguna pregunta, dispuesto a contestarla hasta otra oportunidad, ¿no? Agradecemos al doctor Renzo Criollo por su brillante exposición. Abrimos ahora el espacio de preguntas. Invitamos a los asistentes a realizar consultas claras y concisas para que todos tengan la oportunidad de intervenir. Pueden levantar sus manos, chicos, para que el doctor pueda aclarar sus dudas. Conste que he querido regalar un libro, ¿ah? Pero creo que nadie quería libro. Bueno. O en todo caso, colocarlo, chicos, en el chat, alguna consulta que tengan al doctor. Bien, ya, si no hay preguntas, no hay ningún problema. Parece que todo ha estado claro para ellos, ¿no? Eso es lo que es importante, ¿no? Si está claro, genial, de verdad. Ya me voy contento. Bueno, doctor, muchas gracias por su destacada participación y por compartir sus conocimientos y experiencias sobre un tema tan relevante y actual. Finalmente, expresamos nuestro especial agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Sullana por respaldar y apoyar la realización de este importante evento académico. Muchas gracias, doctor. Gracias con todo. Hasta luego. Buenas noches. Damos por finalizado la ponencia de hoy.